Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio, planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero. Problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La pregunta urgente. En la conducción, la periodista Inés Maldonado, la doctora Návard Nazarian y la participación especial de Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer. Hola, ¿cómo están? Soy Inés Maldonado y este programa se llama La Pregunta Urgente. Hemos transitado durante los últimos 3 meses diversas problemáticas de los feminismos, intentando, buscar opiniones, comprender, aprender sobre todos los incidentes por los que pasa la mujer, la cotidianeidad, los problemas laborales. Y ayer ocurrió algo por lo que se estuvo discutiendo, peleando y luchando durante muchos años. Hace unos 30 años un grupo de mujeres en la esquina del Molino, sentadas en una mesa, trataban de recaudar, de juntar firmas para que se tratara el tema de la ley del aborto. Se presentaron a lo largo de estos 7 años 7 proyectos, de los 30 años, 7 proyectos que muchas veces quedaron cajoneados. Tuvimos 2 situaciones extraordinarias en los últimos 2 que nos permitieron vislumbrar un camino para todas aquellas mujeres que estaban desprotegidas. Bajo el lema muy interesante para pensar, de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, se desarrolló una campaña intensa en todo el país donde las feministas de siempre, las luchadoras de hace años, sumadas a las nuevas generaciones, intentaron llegar a despertar el interés de toda la sociedad y lo lograron. Este logro, además de ser para todas las mujeres, es para aquellas que abrieron el camino de la imposibilidad. Muchos analizan la ley de aborto como una ley egoísta, sin pensar en otra cosa más que en el bienestar de la mujer, y es todo lo contrario. Los puntos que llevaron a esta campaña significan, con la misma intensidad, algo necesario para instaurar en nuestra sociedad. No podemos permitir que en provincias o localidades o pueblos aislados la gente no tenga acceso a la educación sexual para decidir. Conocer el cuerpo, conocer las distintas situaciones por las que puede pasar tanto las chicas como a veces los varones sobre el tema de abusos, etcétera, nos permiten seguir un paso muy interesante que nos evita esta cuestión de sorprendernos con un embarazo no deseado u obligadas a parir sin consentimiento. El segundo paso, anticonceptivos para no abortar, significa aprender en las aulas, en los distintos ámbitos, pero pongo hincapié en las aulas donde se desarrolla la mayor parte de la vida de los niños y adolescentes, un contexto en donde se puede aprender, además,
a elegir un embarazo. Y aquellas personas que ahora se llaman personas menstruantes, pero le hablo a las mujeres también, el aborto legal evita la muerte, la mutilación y la tragedia psicológica y social que eso significa. Debemos, a partir de ahora, tener en claro que la lucha no terminó, la ley se aprobó, pero hay mucha resistencia. Y va a haber en cada pueblo, cada ciudad o en cada provincia un trabajo exhaustivo de cada una de nosotras para tratar de hacer comprender a los que no entienden que es necesario y que nos va a ayudar a construir una vida mejor para las mujeres. Hoy estoy muy emocionada, la verdad es que tuve miedo hasta último momento que no se pudiera lograr nuevamente, como había pasado en el 2018, y me llenó de emoción ver que durante tantas horas, con un día tan caluroso, miles de mujeres acompañaran paso por paso, hora tras hora, el desarrollo de lo que ocurría en el Senado. Vuelvo a rescatar las palabras que rescatamos la semana pasada sobre qué importante es que trabajemos todos juntos, todas juntas, para lograr una mejor calidad de vida y por sobre todas las cosas un nuevo derecho. Vamos con música y ya volvemos. Ahí vamos.
seguir así. La pregunta urgente. Bueno, sin documentos con los Rodríguez iniciamos la movida y la charla. Está con nosotros Andrea Quaranta, abogada del niño y técnica en minoridad y familia. Tiene antecedentes de docencia universitaria como ayudante de cátedra en las materias de delitos sexuales, comisión de práctica profesional del derecho penal juvenil y derecho civil. Una amplia experiencia desarrolló en instituciones de atención a niñas y niños y también los adolescentes con vulnerabilidad de derechos. Actualmente está integrada en el área de asesoramiento del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género del Ministerio de Justicia de la Nación. Bienvenida, querida abogada, que me ha dejado muy impactada, Andrea, por los temas que has desarrollado y que nos contaste en la última entrevista. ¿Cómo estás? Bien, yo no te veo. ¿No me ves? Veo todas cámaras apagadas, veo a Laura, pero escucho perfecto. Ahí sí, ahí sí. Ahora tené paciencia que nos vamos acomodando. Somos muchos hoy charlando. Bienvenida, sí. Andrea. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Ahora voy a presentar a otro interlocutor que estuvo también en el programa desarrollando el tema del africanismo. Es el licenciado Omer Freitas, profesor de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, tiene 2 posgrados en UNTREF, donde obtuvo el título de Magíster en Diversidad Cultural con especialización en estudios afroamericanos. Omer, otra vez muchas gracias, nos vemos en todos los programas. ¿Cómo estás? No sé si me escucha por teléfono. Bueno, vamos a empezar con vos, Andrea, hasta que se conecte, o logremos nosotros conectarnos. Andrea, bueno, como vos sabrás, hoy se votó una ley fundamental por la que se viene luchando desde hace tiempo y quería ver tu mirada, cómo lo viviste, qué repercusiones vas sintiendo en tu ambiente al respecto. Bueno, hoy, la otra vez que estuve justo había sido un día especial también, porque había sido el día de la muerte de Maradona, y hoy que uno pensaba que ese era el tema del día, sí. Y hoy, bueno, justo hay otro tema también como mucho más trascendente, ¿no? No voy a comparar uno con el otro, ¿no? Pero, lógico. Días especiales ambos. Bueno, yo creo que esto va a traer muchas repercusiones de manera casi inmediata, porque sí. Es evidente que había una necesidad de algunas cuestiones, resolverlas de algún modo. Yo, como comentaban hace un rato, estoy trabajando, asesorando en el Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia de Género del Ministerio de Justicia, sí. Y además trabajo de manera particular con mi socia Nadia Rivas con causas también de delitos sexuales de niños, adolescentes y adultos, pero en el trabajo del Ministerio nos pasó en el último mes, con lo cual yo creo que no debe haber habido ninguno de estos casos que te voy a contar cuando vine la otra vez, de 3 nenas en el norte argentino, 2 de 12 años y una de 11, embarazadas, obviamente productos de abusos sexuales, y la verdad que es increíble lo difícil que es que se cumpla la ILE, porque claro. En los 3 casos la verdad que se daban las 3 causales. El caso de violación, que cuando es una persona menor de 13 años, eso se presume, no hay consentimiento válido posible para nuestro Código Penal. Acá estábamos hablando de 12 y 11, con lo cual, además habían sido situaciones violentas, ¿no? Ni claro. Siquiera es que ellas habían
entre comillas, prestado un consentimiento. No, sí. Además habían sido, de hecho en uno de los casos había presa una red que la prostituía a la nena. No cabía la menor duda, digamos, de que eso, en esos 3 casos eran violaciones. En los 3 estaba en riesgo la salud de la madre y en uno estaba en riesgo la salud, la vida también de la madre. Así todo, es increíble todas las trabas que se van poniendo y cada uno le va agregando su granito de arena. En el caso nuestro, lo que pasó en los 2 primeros casos, muy claramente, es que en vez de activarse los protocolos que están establecidos, por lo menos en esta provincia lo tenían además el protocolo de ILE, inmediatamente cada organismo, cada institución fue dejando pasar un día, 2 días, un día, 2 días, que depende del grado de embarazo, hace una diferencia entre que se pueda o no practicar una ILE, digamos, no es lo mismo si uno se entera a la semana 12 que a la 16, claro. Depende de la provincia, algunas lo permiten hasta la 14, otras hasta la 20, bueno, depende de la provincia, ¿no? Pero a veces pequeñas cosas como el mero dejar pasar, yo dejo pasar 2 días entre que me enteré y aviso a la superioridad y el otro, para cuando nos quisimos dar cuenta pasó un mes, y eso cambia el panorama completamente. Totalmente. Yo espero que si bien estas picardías, vamos a decirlo de esta manera, pueden seguir pasando, porque acá había una ley que tenía que ser respetada y no se respetó, y yo no sé si esta gente va a respetar la ley que se sancionó hoy, pero bueno, por lo menos va a ser mucho menos opinable que la tenga que respetar. Creo que en muchos casos va a facilitar los casos que ya estaban permitidos y que igual es muy difícil llevar a cabo, y en todos los demás, bueno, cambia el panorama completamente, ¿no? Sí. Lo que hasta hoy no se podían hacer y ahora sí, bueno. Te voy a interrumpir para sumar a los demás a la charla. Sí. Está Omer Freitas, ya lo presenté, el licenciado Omer Freitas, profesor de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Está también la licenciada en Psicología Laura Del Monte, que es una feminista de trayectoria de la ciudad de Gobernador Galvez, Santa Fe, integrante de la multisectorial de las mujeres de Rosario, miembro de la ACP. Está también la señora Vanina Otero, referente del barrio La Sexta de Rosario y promotora territorial para la prevención y asisten integrantes provinciales, no sé lo que estoy diciendo, esperen que me acomode el cerebro, y asistente integrante de la Compañía de Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres. Entonces, bienvenidos a todos, vayan saludando, así los escucho. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Escuchando bien. Atentamente la propuesta. Estamos debatiendo desde el principio esto, cómo ha pegado la resolución en ley de este proyecto que ya lleva tantos años. Ya me voy, espera que voy a cargar. ¿Estás ahí, Vanina? ¿Me escuchás? Sí. Bueno, quería saber cómo lo han recibido allí por el barrio. Por el momento hay opiniones encontradas en los barrios. Claro. Hay muchas mujeres, de que no están de acuerdo, pero es más bien porque no entienden de qué se trata realmente la ley. O sea, hay que seguir trabajando y tratando de explicarle de qué se trata. Sí, todavía están con el tema de que si te gustó lo dulce, aguántate lo amargo, o sea, para ser más. Claro. Y cuesta, pero hay muchas que la aceptan. También tenemos la otra parte de que la aceptan, pero la aceptan callada. Claro. Porque debe haber prejuicios, ¿no? Por prejuicios. Exactamente. Claro. Sí. Por el prejuicio y por el miedo a lo que opinen los demás, por estar a favor. Y por estar contenta del gran logro que se ha dado. Todavía existe eso en los barrios, ese miedo. Laura, ¿estás por allí? Con el micrófono abierto, acordándose siempre. Laura. Bueno, Omer. Sí, ahí está.
Laurita. No, estaba mirando el fondo de pantalla, discúlpenme, no soy ducha en los fondos de pantalla y me quedé enganchado en y no lo puedo sacar, es horrible ese verde fuerte, pero bueno, no importa. Está complicado, estamos a fin de año y agotadas. Verde contexto. Claro que sí. Lo dejamos claro, exactamente. Nosotras, en Rosario, bueno, muy cansadas, pero agotadas, pero contentas realmente. Claro. Porque además tuvimos una doble jornada importante, porque fue lo de la plaza y la espera de los resultados de los votos del aborto, sí. Pero además hoy al mediodía se daba sentencia al pedido de apelación de los desaparecedores de Paula Perazzi. No sé si ustedes habrán escuchado sobre este tema. Paula Perazzi es una chica que hace 8 años el amante queda embarazada, la obliga a hacer un aborto, muere en el aborto clandestino y desaparece, así como en la época de la dictadura, desaparece y no aparece, ni hay datos, hay implicancias de la policía. Bueno, el tema es que hoy nosotros estamos siguiendo esa causa, el movimiento de mujeres, la multisectorial, y hoy se corroboró, sería la sentencia a 17 años de este hombre que todavía no dice cómo hizo para hacer desaparecer el cadáver en San Lorenzo, un lugar por donde toda el negociado del Estado, de los granos, etcétera, hace que todavía ese aparato desaparecedor siga impune y vivo, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso fue una doble fiesta. Sí. Fue lo del aborto a la madrugada y estábamos tantas hoy al mediodía, a pesar del cansancio, acompañando al matrimonio Perazzi. Voy a interrumpirte un minutito porque quiero presentar a Omer Freixas, que traté de comunicarme con él en forma telefónica y me costó un poquito. Omer, ¿me escuchás? Bueno, seguimos sin comunicados. Bueno, les propongo ir a un corte, chicas, y les dejo picando una historia para desarrollar en el próximo bloque. Les voy a contar, suelo mezclarme un poquito con las cosas que nos pasan en la calle, lo que se habla en la calle. Y unos 2 o 3 días antes de la convocatoria a acompañar las decisiones del Senado, en un bar, sentada en un costadito, escuché una conversación de un grupo que aparentemente pertenecían a los pañuelos celestes. Estaban muy convencidas de que se iba a votar la ley y estaban estudiando las maneras de boicotear todos los intentos en sanatorios, en lugares públicos, dentro de la justicia, con un fanatismo, diría yo. Por eso a veces se me ocurre pensar que esta falta de comprensión de las situaciones de las mujeres que están con la decisión de abortar, está muy lejos de ser una etapa de tranquilizadora. Creo que hay como una movilización muy importante utilizando cualquier tipo de métodos. Vamos a ir un cortecito muy, muy cortito y las dejo pensando a ver qué podemos opinar sobre esta charla que presencié. Comunicate por WhatsApp al 11 2756 4144. 11 2756 4144. Seguinos por Instagram, @lapreguntaurgente. Y por nuestro canal de YouTube, en vivo, www.ecomedios.com. AM 1220. Ecomedios. Ecomedios.com.
AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Voces de nuestra gente, desde todos los territorios, en la pregunta urgente. Adelante, Graciela, va a estar Graciela Tejeroconi, ya la conocen. Sí, nos hemos visto y oído. Y bueno, me gustaría saber también desde el lugar del Museo de la Mujer y de una mujer militante que se ha jugado muchas cosas, ¿no? En esfuerzo, en búsqueda de logros, de generar vínculos. ¿Qué opinan sobre esta conversación? Algunos detalles les puedo dar, pero me parece que di un resumen interesante como para disparar algunas reflexiones. Sí, yo en lo personal no me sorprende porque cuando hacía referencia también a Andrea a lo que le costaba llevar adelante estos casos que ella mencionaba y la revictimización que se hacía para forzar a niñas a una maternidad no deseada, bueno, es esto, es el antiderecho funcionando y la mejor expresión de cómo tenemos que seguir batallando son los 14 años que llevamos de educación sexual integral, 14 años y todavía no tiene una vigencia plena. Por lo tanto, el haber conquistado la ley es un paso. Inclusive hasta el conjunto de la ley no nos deja satisfechas totalmente, pero sabemos que es un paso y que es un paso muy importante para todas las mujeres en la Argentina, que tendremos que seguir luchando, y para luchar tenemos que estar unidas, tenemos que estar conscientes de cuál es el enemigo que enfrentamos, y la cultura es una de las cosas más difíciles, por esto que contaba Vanina, ¿no? O sea, de cómo son los debates en los barrios. Por un lado está la resistencia organizada de sectores muy retrógrados, pero por otro lado está esto de la cultura entre nosotras mismas, entre las mujeres, que tendremos que seguir conversando y batallando para que esto realmente se entienda como un derecho, ¿no? Que es el derecho a la vida de las propias mujeres y a su capacidad de decisión. O sea que, bueno, vamos... la alegría de una batalla ganada, pero sabiendo que nos espera un largo camino todavía, porque es mucho lo que nos falta. Homer, ¿vas escuchando? Sí. Hola. ¿Cómo estás, Homer? Bien. Te presento como 15 veces. Sí, no problema de la tecnología. Es tremendo. Bueno, hoy por supuesto estamos conversando sobre el tema de la aprobación de la ley y de una conversación que presencié en un bar, y me gustaría, desde el lugar que vos te especializás, que es el de historia del africanismo, la situación del afrodescendiente, etcétera, ¿cómo ves comparativamente a los logros que vamos consiguiendo en nuestra sociedad, cómo ves si hay avance o no en África y en los descendientes africanos, tanto en la mirada cultural como en en la implementación legal? La pregunta, la respuesta la puedo dividir por dos vías. La situación africana que me puede llevar horas de desarrollarlo, porque hablamos siempre partiendo de la diversidad de millones de habitantes, de hecho más de 1.200 millones, un planeta, un mundo en sí,
por otro lado, la situación legal de cada uno de esos países, que son más de 50, y debería servir el ejemplo argentino, el caso argentino, como para iluminar y dejar de lado un poco, tal vez, cierta tónica oscurantista en el discurso para convertir el derecho al aborto, digamos, a la criminalización en una realidad factible en varios países africanos, porque solamente es legal en 5 países, de los más de 50 que hay en el continente, y en 25 está autorizado a un modo como un último recurso en caso de riesgo de muerte de la madre. Pero la verdad que uno, si ve el mapa mundial, ¿no?, de lo que es la legalización del aborto, América Latina y África son como las 2 regiones donde está más postergado el acceso a ese derecho. Claro. Y por otro lado, puntualmente, bueno, lo habíamos hablado en el otro programa, la situación afrodescendiente, la situación de las poblaciones de origen afro en Argentina, también se inscribe dentro de una búsqueda incesante de derechos, de una ciudadanía plena. Hablábamos, quiero ser breve porque hay mucha tela para cortar, pero principalmente de lo que es la concesión de derechos, la cuantificación y la visibilidad, por ejemplo, a partir de 2013, a partir de lo que fue la ley 26852, que es la ley del Día de las Argentinas, Argentina y la cultura afro, que es como un primer granito de arena porque queda mucho por hacer. 2010 la primera variable cuantificación afrodescendiente, por primera vez en la historia, así como la de pueblos originarios, pero son, digamos, pequeños porotos, al poroteo, ¿viste? Claro. En cuentas muy grandes, deudas muy grandes que todavía quedan por ir resolviendo, y por ejemplo, el centro que ya se ha postergado por la situación de público conocimiento, la pandemia, 2022 debería implementar también ciertos criterios para que no solamente la variable afrodescendiente sea meramente cuantitativa, sino más bien una cuestión de identificación sino también un estudio detallado para ver cómo esta gente está, cómo este grupo grande vive, en qué situaciones está, cuáles son las falencias, para que de ahí el Estado, que es el responsable, responda a las diversas demandas, porque si realmente, y esto excede el contexto argentino, las poblaciones afrodescendientes y africanas en América Latina y el Caribe, por lo menos, son siempre, yendo a los estudios, a lo que es todo lo cualitativo, las más postergadas dentro del conjunto de la población. Claro. Socioeconómicamente, o sea, de acceso a la educación, un poco habíamos hablado en otro programa de eso, sí. Pero los derechos se van adquiriendo, son digamos, fruto de las luchas populares, de los reclamos colectivos, y bueno, la variable afrodescendiente tiene que ver con ese ejemplo de reivindicación, así como lo que pasó ayer, memorable en el Senado. Así es. Andrea, recordás que yo conté esta historia de este diálogo, me gustaría retomar desde allí. A ver, hay un dicho que es que el derecho sigue a los hechos, pero a veces no es así. A veces el derecho plantea cuestiones que en parte de la sociedad todavía no era una necesidad que tenían, o no están de acuerdo, o nunca lo pensaron, o no estaba en su agenda, por así decirlo. Tampoco es lo mismo capital que las provincias, tampoco es lo mismo las ciudades que los pueblos. Yo, así como conté esos 3 problemas que tuve, en realidad en uno de ellos el problema fue al revés, que es que la nena decía que ella quería continuar con el embarazo, se lo dijo a su psicóloga, que era de la red de profesionales por la campaña del aborto, o sea, no había por qué pensar que estaba el Opus Dei detrás, digamos. Claro. En varias sesiones lo había dicho, después había dicho otra persona que había soñado con su bebé, digamos. Todas las manifestaciones de la nena habían sido que ella quería continuar con esa maternidad, y fue muy difícil también respetar eso, porque había muchos sectores e instituciones que decían que una nena de 12 años no tiene capacidad para decidir maternar. Cosa con la que yo acuerdo, pero acuerdo que tampoco tiene capacidad para decidir una ILE. A mí me parece que una nena de 12 años no debería estar en esa situación. Lógico. Digamos, partiendo de esa base, entonces sí nos ha pasado en este caso y en algún otro, pero este lo tengo mucho más reciente,
que a veces parece que la única opción válida en determinados casos es hacer una ILE o IBE, y que lo otro es porque en realidad la persona no sabe lo que quiere, está influenciada por su familia, por la iglesia, por quien sea. En cambio, si decide la ILE, esa es la palabra autónoma y el verdadero sentimiento de la niña. Entonces, ese es un discurso complicado también, porque muchas veces los argumentos que se usan para tratar de mostrar a estas personas la posibilidad de la ILE contienen algunas cuestiones que a nadie le gusta que lo traten de ignorante, a nadie le gusta que lo traten, no sé, de prejuicioso, o de que yo soy el que sabe mejor que vos lo que vos necesitás, o no respetar su cultura. En uno de los sueños la nena había soñado que era un regalo de la Pachamama. Entonces, ir contra todo eso desde un discurso progre palermitano, por resumirlo de alguna manera grosera, también es un discurso muy complicado. Claro. Yo la verdad es que veo las dos cosas. Me parece que hay que dar tiempo a la gente y tiempo respetuoso. Es como decía acá la compañera Vanina Otero, que decía que en el barrio no estaba todo el mundo feliz con esto. Digo, hay mucha gente que no está contenta. Digo, hay gente que lo ha tomado como una mala noticia y hay gente que no es ni buena noticia, pero tampoco salió a festejar. Y eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta, y más cuando uno trabaja en estos temas, porque esta nena de 12 años, encima de todo lo que le pasó, se tenía que aguantar que le dijeran que lo que ella quería hacer en realidad estaba mal. Claro. No es que pasa siempre, pero es algo que ocurre con alguna habitualidad, diría yo, más de la que yo quisiera. Y por eso digo, me parece que hay que hacer una práctica mucho mayor del respeto a los otros, tanto de esta gente que no respetaba que la nena quería su maternidad, como la charla que vos escuchaste, que seguramente va a ocurrir, como de hecho ha ocurrido en estos casos, no en estos 3 que te digo, pero en un montón que uno sabe que existen, que van, que se ponen a rezar en la puerta del hospital, que ponen amparos para demorar y dilatar los plazos y que entonces no se pueda hacer. Yo creo que esto ha ocurrido, y como decía al principio, una ley eso no lo va a cambiar de un día para otro. Lo que creo es que van a tener menos argumentos, que nadie debería aceptar ese amparo, digamos. Me parece que las instituciones deberían, a partir de hoy mismo, actuar de otra manera, no dar lugar a estos planteos, porque ya no tienen lugar con esta ley. Esperemos que así ocurra. Laura, ¿estás por allí? Como psicóloga, me gustaría que me describieras, ¿no? ¿Por qué una persona llega a pensar de esta forma, ¿no? De impedir la necesidad de la mayoría, porque así se ha votado, y se coloca en un lugar digamos, del saber, del poder decidir sobre los otros? ¿Por qué pasa esto? ¿Me escuchás, Laura? A mí me parece que... Escucho. Digo, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Me parece que es más que un problema psicológico. Me parece que más que un problema psicológico es un problema político, porque en realidad esta gran movida que ha tenido que ver con la ola verde encierra por detrás o sea, va más allá de la problemática del aborto, y implica un auge en todos los sectores, fundamentalmente los más jóvenes, implica la unidad de distintas generaciones de mujeres alrededor del derecho a decidir, de su libertad. O sea que me parece que es más que nada una cuestión política e ideológica, ¿verdad? Porque hay sectores que son conservadores y que están viendo que este tema de la discusión del aborto y de la ley, vuelvo a insistir, va más allá de la discusión del aborto propiamente dicho. Sí. Me parece que es eso, ¿va? Después en la particularidad psicológica de cada uno, y bueno, habrá que ver cada uno. Claro. Pero me interesa más el problema ideológico y político, ¿no? Alrededor del cual se mueven estos sectores, ¿no? Y después yo quiero marcar también esta complejidad de entender que, insisto, y lo mismo que hacen ustedes en relación a
a lo que cuenta Vanina, que en los barrios es muy complejo, a pesar de que se ha notado un avance en este año, en las reuniones que hacemos con las compañeras de los barrios, desde la campaña por la emergencia, un avance muy interesante en las discusiones. Aún las compañeras o las mujeres de los barrios están en contra del aborto, como que esto que dice Vanina, quieren saber también. Claro. Hay mucho de que no se sabe muy bien en qué consiste esto, no por ignorancia, sino porque me parece que tenemos que pensar en cómo transmitir, en qué transmitir, quienes estamos dirigiendo en todo esto, ¿no? Sí, sí. Pero lo que sí se observó fue un avance en el nivel de las discusiones. Fueron más profundas, más francas, menos agresivas, trabajando para el encuentro, para encontrar. Claro. ¿Y vos pensás que falta información clara, maneras de llegar al adulto? Porque también el adulto conforma la familia que va a formar a los chicos, y que en lo personal, como periodista, siento en el contacto con el público que falta mucha información, y no tiene que ver ni siquiera con las carreras que hayan seguido o no, o si tienen un oficio, si tuvieron acceso a algún tipo de educación. Hay como una cosa de no entender de qué se está hablando muchas veces, ¿no? Y eso es lo que me preocupa en esa captación del fanatismo que yo percibí desde ese lugar, ¿no? Digo, pero ¿cómo puede ser que se sienten para pensar qué estrategias van a llevar a cabo para que fracase una ley y volver a condenar a las mujeres que ya tomaron la decisión a estar en forma clandestina en la sociedad? Me parecía ilógico. Hay dos sectores, me parece que una cuestión es hablar del desconocimiento en los sectores populares y cómo vamos a abordar ese tema, que creo que tenemos que abordarlo. Y otra cosa es usar esto, apelar a la herramienta más conservadora que hay, que es como castigar todo esto porque no les sirve, a algunos sectores no les es funcional. Me parece que son dos sectores distintos y dos formas de entenderlo distintas, ¿no? Sí, sí. No sé si se entendió lo que quise decir. A mí me parece que desde el punto de vista de la cultura tiene una implicancia muy grande el consenso para la opresión. Por lo tanto, me parece que lo que trabajamos precisamente en el movimiento de mujeres y en el activismo, en particular desde el feminismo, es la conciencia de libertad. O sea, la necesidad de contraponer el ejercicio de poder de los demás sobre nosotras, y eso no es sencillo, por esto que digo que hay un consenso de la opresión en general en todos los sistemas opresivos o de explotación de la que a veces uno no toma conciencia. Y hay cierto temor de transgredir ese statu quo. Entonces, por eso me parece tan importante que la Marea Verde se haya alimentado de tanta juventud, porque ese es el punto de inflexión en el cual las jóvenes encontraron hacer ese ejercicio de libertad. Entonces, me parece bien, Laura, cuando vos planteás que no es un problema del orden de lo psicológico, sino en todo caso de lo psicosocial sería, claro, para hacerlo más amplio, que tiene expresiones políticas, pero que es básicamente que hace a las relaciones sociales de poder, claro, y de ejercicio de libertad que las mujeres tenemos que aprender. Sí, sí. Quiero conversar un ratito con Vanina. Vanina, ¿cómo le transmitís vos a tus compañeras, a la gente del barrio, las diferencias, ¿no? ¿Cómo las ayudás a comprender? ¿Cuáles son las estrategias que conversan para llegar a cada una de las chicas que necesitan cierta claridad? Bueno, ¿cómo iniciamos las charlas?
En mi caso es contando mi experiencia personal. Yo hace 4 años estaba en contra de la ley y no la entendía, y la palabra aborto me chocaba. Claro. Por haber perdido a mi mamá a los 2 años por un aborto clandestino, en un lugar clandestino. Y entonces, a pesar de todas las circunstancias yo tengo 5 hijos, y a pesar de todas las circunstancias de cómo fui criando sola a mis hijos, sin aceptar hacerme un aborto, entonces voy contando mi historia. ¿Y por qué? Como a mí me enseñaron a entender la ley, ¿de qué se trata? De que no existan más esos lugares clandestinos. Que no haya más una mamá de alguien que por quedarse embarazada en una circunstancia fea, porque muchas veces nosotros no sabemos que somos violadas por nuestras propias parejas. Exacto. Que pasa mucho en los barrios, que pasa mucho en las casas más humildes, y a mediados de esta pandemia nos hemos enterado de casos así. Sí. De que para que el marido no le pegue aceptan todo, y esa mujer no quiere quedar embarazada. Qué bárbaro. Esa mujer no buscó eso, y que busca la ayuda de pedir un anticonceptivo, de un inyectable, y en los centros de salud no está viendo eso. Claro. Entonces, ¿por qué la importancia de la ley? Es muy importante también la importancia de los 1000 días, o sea, es un proceso, no es como piensan, nosotros le decimos las de pañuelo celeste, las pro vida. Sí. No es como piensan ellas, de que ya está aprobada la ley, listo, voy y me lo saco, no quiero el pibe, voy y me lo saco. No es así. Claro. Es todo un trauma psicológico, es todo un acompañamiento que tenés que hacer, porque a la mujer le cuesta, y hay muchas chicas, muchas, como bien dicen, de la juventud que se sumaron, que se han quedado embarazadas, pero por distintas circunstancias, o porque no se pueden comprar la inyectable, porque no pueden acceder, porque la falta económica, vamos a la realidad, o sea, si no tenés para comer en tu casa, tampoco vas a tener, por más que quieras, comprarte un preservativo o ponerte un inyectable, porque te sale plata y a comprarlo. Y hoy en día en las asistencias públicas, por lo menos acá en la ciudad de Rosario, los dispensarios no hay. Y hay muchos dispensarios que han cerrado por esto, porque no hay profesionales disponibles para la atención. Entonces te encontrás con toda una serie de situaciones que eso te va ayudando a debatir en las charlas, y a decir y a pensar cómo abarcamos la ley, por qué estamos a favor y por qué la apoyamos y de qué se trata. Entonces todo un proceso que vamos haciendo, lamentablemente, no con angustia, porque es algo que nosotras nos hacemos, digamos que levantamos la voz, pero lamentablemente que ese lugar lo tendría que ocupar gente del Estado, y lo estamos ocupando las amas de casa, de organizaciones sociales, que estamos al frente de un comedor, de un merendero, como bien decía en la entrevista anterior. Es el recurso o la forma que tiene cada mujer de salir de su casa y pedirte ayuda porque está conviviendo con un violento, o porque quiere ir a ponerse la inyección porque la pastilla no la puede tener en la casa porque no la dejan tomar, que se cuide, porque todavía existe el hombre que te dice, vos te quedás en tu casa y estás para criar tus hijos y te ocupás de la tarea, de la limpieza, la cocina y todo eso. Qué tremendo. Y lamentablemente con la pandemia, con este virus que nos afectó, salieron a relucir un montón de cosas. Y eso fue lo que fuimos ganando a las distintas mujeres de los barrios para que también apoyen la ley. Claro. Nosotros le decimos la ley a la no clandestinidad, para que no choque la palabra aborto. Muy bien, muy bueno. Es importante, Vanina, que conozcan el texto de la ley, porque
la ley ha venido incluso a reforzar esta idea de anticoncepción. Es más, tiene un artículo específico, la nueva ley que se votó esta mañana, sobre la educación sexual integral. O sea que es un recurso, es un instrumento más de demanda que tenemos que hacerle al Estado. O sea, ya el tema de educación sexual tenía leyes específicas, estaba en la Ley Nacional de Educación, pero esta viene a reforzar mucho más. Entonces es importante que todas las mujeres la conozcan en la letra para saber exactamente qué es lo que tienen para poder demandar. Homer, en la colectividad afrodescendiente, ¿cómo se vive esta situación de la ley, de la anticoncepción? ¿Tienen acceso? ¿Cómo lo ves? Hola. Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho, ahora sí. Como un logro, como un triunfo, porque muchas de las mujeres que tienen los derechos vulnerados aquí en el país, como decía un poco antes, la pobreza, las situaciones de postergación, muchas veces afectan a mujeres de bajos recursos, y las mujeres afro en el país están generalmente dentro de esos estratos sociales. Por lo tanto, se vive como un logro, como una victoria, pero es una victoria parcial de todas formas, y a mujeres dentro de los colectivos afro que incluso estuvieron ayer en la movilización del Congreso. Sí. Se vive como lo que fue, como una jornada feliz, y con la plena consecución del derecho adquirido, aunque, como dicen acá Vanina, Andrea, falta bastante, porque también hay que entender la ley, y hay que leerla enteramente, claro, etcétera. Sí. Pero lo que puedo avanzar es que las mujeres de los colectivos afrodescendientes, no solo en Argentina, también en lugares donde la situación es más difícil, donde todavía no es ley, por ejemplo Chile, Paraguay, etcétera. También uno de las dimensiones de lucha es justamente toda esta cuestión reproductiva, ¿no? Claro. Bueno, les pido de nuevo paciencia con un nuevo cortecito y volvemos con otro disparador para conversar sobre la violencia por cuestión de género. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. A las 18 horas en todo el país tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 27 grados. La sensación térmica en estos momentos alcanza los 28 grados en toda la región del AMBA. Coronavirus, ya fabricaron 10 millones de dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca en nuestro país. En el mes de enero la van a enviar a México, donde se realizará otro proceso de producción y luego será repartida en toda Latinoamérica, a excepción de Brasil. El primer lote de producción en el laboratorio de Garín debe ser envasado en México para luego ser distribuido. La capacidad de producción en la Argentina es de 25 millones de dosis por mes y se acaba de aprobar a través de la ANMAT, el organismo que regula la aprobación de las vacunas y los medicamentos. El país además tendría a su disposición las nuevas dosis de la vacuna rusa Sputnik 5, que irán llegando también entre los meses de enero y febrero. Se espera que sea tanto en la primera como de la segunda dosis. Al día de hoy existe un stock equivalente a 10 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca listo para ser envasado, y según ha trascendido, a mediados de enero ese volumen del principio activo de la vacuna será enviado a México DF para ser envasado. Esa producción se hizo en la planta Vacscience de Garín, propiedad del grupo Sigman. Allí se encuentra la base de operaciones desde la que AstraZeneca tiene previsto abastecer a toda Latinoamérica con su vacuna, excepto Brasil.
Mercados financieros, cerró la semana, una semana corta desde luego. Vamos a ver qué ocurrió con el mercado cambiario, el dólar que preocupa a todos, en particular el dólar libre, el blue. Hoy subió por quinta rueda consecutiva y terminó en 166 pesos para la venta. La divisa marginal terminó ofrecida a 166 pesos por unidad, con una brecha de 97,3% respecto del tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial es el que se utiliza para las actividades de comercio exterior y según el Banco Nación cerró para la venta a 89 pesos con 20, pero el dólar libre hoy alcanzó los 166 pesos prácticamente en la última jornada del 2020. ¿Qué ocurre con el dólar bolsa? 139 para la venta y el contado con liquidación 140 pesos con 30 para la venta, mientras que el dólar solidario cerró en 147,20 para la venta. Este es el dólar que se consigue en las entidades bancarias para aquellos que califican para adquirir el cupo de $200 mensuales. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comunicate por WhatsApp al 11 2756 4144. 11 2756 4144. Seguinos por Instagram, @lapreguntaurgente. Y por nuestro canal de YouTube, en vivo, www.ecomedios.com. AM 1220. Ecomedios. Bueno, les voy a contar un poquito que me puse a buscar material sobre qué había pasado en el mundo durante la cuarentena. Les cuento que 90 países en situación de confinamiento, unos 4.000 millones de personas se refugiaron en casas ante el contagio mundial del COVID-19 y apareció un síntoma gravísimo que fue la violencia contra las mujeres. En Argentina, en Canadá, en Francia, en Alemania, en España, en el Reino Unido y en los Estados Unidos, las autoridades gubernamentales, las personas que defienden los derechos de las mujeres y los aliados de la sociedad civil
señalaron un aumento de las denuncias de violencia doméstica durante la crisis y solicitaron mayor protección de emergencia. Las líneas de atención de Singapur, de Chipre, han registrado un aumento en las llamadas de más del 30%. En Australia, del 40%, de quienes trabajaban en la primera línea y que a través de una encuesta se hizo pública esta situación. En el Nueva Gales del Sur, el incremento fue tan grande que las peticiones de ayuda como consecuencia de la escalada violenta intensificó la preocupación de las autoridades. En la Argentina se llegó a un femicidio cada 22 horas y más de 40 denuncias formales presenciales diarias. Creo que el tema que nos acompaña desde hace mucho tiempo, que son los femicidios, sumados a la tragedia de esta epidemia, han puesto a las mujeres vulnerables en un lugar de peligro absoluto. Quisiera saber las opiniones, Andrea, desde el lugar de penal o de abogada, cómo podemos rescatar, qué acciones deberíamos tener, y cada una desde su lugar me gustaría que pudieran desarrollar un mensaje que también tenga que ver con la esperanza, ¿no? Con la cosa buena de poder ir comunicándonos, ¿no? Y de transmitir estas preocupaciones. A ver, sí, este año yo, si bien estoy en la parte concretamente de temas penales, de abusos contra niños y adolescentes y otros temas que atañen a niños, el programa es Cuerpo para Abogadas para Víctimas de Violencia de Género, específicamente sí. Es eso, y esto que yo estoy como un pequeño sector. El grueso trabaja con víctimas de violencia de género y yo coordino el área de asesoramiento a las abogadas. Bueno, el incremento ha sido escandaloso. Yo estoy trabajando justamente con los números para cerrar las estadísticas y a priori me da la impresión que nos va a dar, como vos dijiste recién, un 30 o un 35% de incremento. No lo cerré todavía, pero uno va oliendo cuando vas viendo el trabajo que fuiste generando, porque, bueno, la convivencia forzada, que ha alterado los ánimos, por decirlo de una manera suave, sacó, sobre todo en los primeros meses, las posibilidades de escape que tenían tanto las mujeres como sus hijos, de ir a la escuela, de ir a hacer las compras, de ir a trabajar. Cualquier momento de salida dejó de existir. Mucha gente se quedó sin trabajo, y eso por un lado incrementó los casos, porque bueno, estaban 24/7 ahí a disposición de la persona violenta, pero además se cerraron por el tema de la cuarentena muchas instituciones de ayuda también. Entonces empezó a haber muchos más casos y muchas menos posibilidades de acudir a algún lado, y creo que eso también tuvo que ver la recarga de los que sí hemos seguido trabajando, que somos muchos. Pero bueno, también nosotros nunca más desde el 19 de marzo se volvió a la actividad presencial. Todo se hace por teléfono, por Zoom, por mail, por WhatsApp, que es fantástico, pero bueno, tiene sus limitaciones también. Y muchos de los tratamientos psicológicos o se han interrumpido del todo en las provincias, los que daban los organismos o los particulares, y algunos se siguieron virtual, pero bueno, no es fácil a veces seguir un tratamiento virtual cuando vos estás en tu casa y tenés a 2 metros a la persona agresora y por ahí no tenés una división y podés hablar con intimidad, porque sabés que te están escuchando, no es que tenés la sospecha, lo sabés. Claro, claro. Muchas tenían la posibilidad técnica de realizar el tratamiento, pero prefirieron no hacerlo. Porque realmente era exponerse a mayores riesgos si realmente decían lo que tenían para decir. Así que yo creo que para las víctimas de violencia de género este año tiene que haber sido terriblemente desolador. Sí, la justicia
trató de tomar algunas medidas rápidas para lo que son los tiempos en general de la justicia argentina, porque inmediatamente prorrogó todas las medidas de cuidado, todas las perimetrales que había vigentes, las prohibiciones de acercamiento, todo eso se prorrogó automáticamente mientras dure la cuarentena, porque se entendía que esto podía ocurrir, y además sin necesidad de notificar al agresor en muchas de las provincias, porque si tiene que venir el oficial de justicia a notificar a mi pareja o a que vive conmigo o que vive en otro lado, no importa, pero tiene que ir a notificar, muchas veces eso hace que el agresor, encima enojado porque le renovaste la medida, vaya y te vuelva a agredir y vos no tengas a dónde recurrir. Entonces la justicia tomó algunas medidas que la verdad que fueron bastante rápidas, incluso pues se tomaron mismo en marzo. Yo, digamos, lo que creo que siempre funciona en este caso es no estar solo. Por muy solo que uno esté, probablemente uno tenga, aunque sea una vecina a la que le pueda hacer una seña por la ventana si le está pasando algo. Esto nos ha pasado, no es que me lo imagino. Algunos casos han salido así, de alguien que escuchó gritos o que vio y se metió. Claro. Siempre en este país el problema es el no te metas, bueno, en este caso también. Porque en este momento donde ni el Estado, ni las ONG, ni nadie llegó a ciertos lugares, bueno, el que sirvió es el prójimo cercano que estuvo atento y se pudo involucrar un poquito más. Nosotros desde el programa lo que hicimos fue implementar, que no lo teníamos, un acompañamiento psicológico, no un tratamiento, pero bueno, sí una contención desde las psicólogas que trabajan con nosotras, como para no dejar a la gente realmente tan desamparada. Sí. Pero bueno, ha sido un año realmente muy complejo y sí. Laura, vos, ¿cómo lo vivís? Laura, ¿me escuchás? Acá, ahí está. Sí, porque suelo alejarme del micrófono. Yo porque no lo habilité. Estamos en una gran contradicción, que es que la herramienta que aparecía o que era efectivamente como única y necesaria para abordar, no para resolver, para abordar el COVID, era el aislamiento. Sí. Y resulta que la mejor herramienta que tenemos las mujeres para abordar la violencia es el no aislarse. Claro, así mira. Nos encontró en un lío muy grande. Nosotros lo primero que hicimos fue denunciar esta situación, esta contradicción públicamente como problemática en las instancias, en los municipios, en todos esos lugares, reclamando la posibilidad de espacios de hotelería, así como se guardaban para afectados de COVID, en principio. Ya esto parece que han pasado tantas cosas que parece que es historia, pedirlo también para víctimas de violencia. Pero yo creo que el mayor recurso que tienen las mujeres es la inmediatez del barrio, son las vecinas, es el grupo organizado de las organizaciones. A lo mejor Vanina les puede contar mejor, pero ellas, por ejemplo, habían implementado un papelito chiquitito que estaba acá del comedor en el barrio, en los barrios, desde la organización de ellas, se lo ofrecían a la mujer que iba a buscar la comida para ponerlo adentro del celular. Estaban todos los datos de los teléfonos de urgencia para llamar en caso de necesidad. Ya con eso uno va poniendo blanco sobre negro que es posible que le pueda pasar algo de eso. Claro. A todas, claro. No a una, a todas. Entonces, y además adentro del celular para que nadie se lo viera. Pero después a su vez hay huecos que el Estado no cubre, que tienen que ver con, por ejemplo, el fin de semana en un barrio a la noche. Hacen el abordaje el viernes y la citan a la mujer para el lunes a la mañana la trabajadora social. De ese viernes al lunes pasan tantas cosas, o pueden pasar tantas cosas,
Claro. El único recurso es la inmediatez de las compañeras o de las vecinas del barrio, y yo creo que además se ha avanzado mucho socialmente y que tiene que ver con la lucha del movimiento de mujeres, de las organizaciones, en relación a esto de que cuando hay alguien que se registra con problemas de violencia, las vecinas o las mujeres salen. No pasa esto que hace 10 años pasaba, que cada uno se metía en su casa y se chiflaba para otro lado. Hoy me parece que lo que viene pasando como fenómeno es esto de apuntar a lo colectivo, en lo barrial. A lo mejor porque han tomado más conciencia de que esto de apelar al Estado es muy relativo. Mira, Laura, te voy a contar algo que en realidad lo planteé el programa pasado en una reunión así simultánea con otra gente, que fue una cosa que me pasó hace 2 semanas en mi barrio, en el edificio donde vivo. Escuchaba gritos, una mujer que le decía no me pegues, me asomé por el balcón y estaba todo el barrio en los balcones y nadie llamaba a la policía y desde arriba veíamos cómo le estaba golpeando. Yo tomé enojada el celular, llamé al 911 porque no me acordaba el número de memoria de alguna repartición que cubriera esta situación, y la persona, la gente que me atendió de allí, me dijo, mire señora, no se preocupe porque está todo así. Y mandó inmediatamente un patrullero. El tipo le hacía frente al patrullero también. Pero lo que me llamó la atención fue la parálisis de la gente mirando esta escena sin reaccionar. Y yo corté con la policía y los reté a todos. Me deben odiar o me deben decir esta persona que se está metiendo, pero yo no podía creer. Digo, están viendo y no hacen nada. Y también me pregunto si la violencia, presenciar los actos de violencia no provocan como una parálisis. Hay que aprender a salir de esa situación, ¿no? Laura, ¿qué decís? Es una parte, sí, efectivamente puede generar eso. El problema, me parece que acá estamos hablando de distintos sectores, ¿verdad? No es lo mismo como están organizados en edificios de departamentos donde cada uno tiene su lugar y no ve al otro, no sabe lo que pasa, que en un barrio, donde el barrio, si no recurre a la solidaridad, que es lo natural del ser humano, no tienen otro recurso, no tienen resto, por lo cual, y además se conocen, se ven en la calle, se escuchan los ruidos de una casa a la otra, me parece que es distinta la forma de reaccionar, pero aún así yo creo que también en los sectores medios es más visible la solidaridad ante situaciones de violencia, ¿no? No sé si es un ejemplo que sea generalizado en esos sectores medios. Me parece que también aparecen de las otras experiencias de los edificios. Sí. Estamos hablando sin base científica. Sí, no, es uno lo que puede observar en la realidad. Vanina, ¿cómo lo maneja Vanina todo esto? Que es una capa, cuando cuenta cosas siempre me conmueve. ¿Dónde estás, Vanina? Acá estoy. Apagué la cámara para escuchar bien. ¿Cómo lo manejamos nosotros en los barrios? Sí. Mira, te voy a contar una experiencia. A principio de la pandemia, yo vivo en un pasillo donde hay casa al lado de la otra, en un sector humilde, y mi vecina tenía conflictos con el marido, dentro de lo cual ya venía escuchando peleas tras peleas. Cuando trataba de que él se vaya, yo hablaba con ella, le preguntaba cómo estaba ella, cómo estaban los chicos, porque era mamá hacía muy poco, de mellizos encima. Entonces me fue contando y le fui hablando, hasta que un día no aguantó más, me golpeó la puerta y me dijo, Vanina, por favor, préstame plata.
que le doy para que se compre su bebida y en ese momento te golpeo la ventana o la pared de tu casa y llama a la policía. Eso fue lo que hice. Como experiencia propia. Eso fue lo que hice. Llamé a la policía, vinieron y no lo llevaron porque le había puesto un cuchillo a ella y a los chicos, porque la amenazó de muerte. Eso fue lo más grave, de lo sacado que estaba porque quería plata para consumir. Lo llevaron por haber roto la cuarentena. En ese momento que lo llevan, uno de los policías se acerca a mí y me dice: trata de buscar algún lugar donde pueda ir ella porque nosotros lo podemos tener un par de horas y lo tenemos que largar. Porque lo llevamos por horas por romper la cuarentena, no por lo que él hizo. Buscamos un lugar para aislarla a ella en la casa de otra compañera, de otro compañero. Estuvimos así y por lo tanto, como decían, estaban encerradas las instituciones donde nosotros estábamos acostumbrados a llamar o a asistir en casos así. Estuvimos 16 horas contadas haciendo la denuncia por celular para que nos tomaran la denuncia, poder conseguirle un refugio, poder conseguirle un lugar donde está. Haciendo todo ese proceso hicimos, dentro de los cuales también corro el riesgo yo, porque me amenaza a mí el tipo cuando sale, a mí y a mis hijos. Qué bárbaro. O sea, es todo algo tan psicópata que hoy en día los hombres, así como las mujeres, no nos quedamos calladas y salimos a los barrios y pedimos ayuda en caso de violencia. Como decía Laura, nos ingeniamos de miles de formas para que los comedores y los merenderos tengan un sistema para que esa mujer que se sentía con un violento pidiera ayuda, tuviera un recurso. Pero también decíamos, ¿cómo podemos hacer? Porque también está eso de que tenés que tener crédito. Claro. Te dan el botón antipánico, pero tenés que tener crédito para que el celular funcione. Claro. O sea, hay muchas cosas que fueron activando los barrios, pero el gran avance que hubo es que la mujer no se esconde más en los barrios. Si está sufriendo, pide ayuda, y eso fue lo que se fue logrando a través de todos estos años, y decir, no nos quedamos más calladas, pidamos ayuda, nos tocan a una, nos tocan a todos. Hace poco tuvimos un caso acá en Rosario, en barrio Ludueña, dentro de los cuales una nena de 15 años festejando sus 15 años en familia y amigos en su propia casa, la sacan engañada un chico vecino del barrio. Nosotros decimos así, que le había puesto, la sacó, se la llevó. Cuando van a cortar la torta, la familia se da cuenta que no está, había pasado menos de una hora. La empiezan a buscar y la habían visto que se había ido con este chico. La encuentran tirada en la calle. Este ser, no sé cómo llamarlo porque no tiene nombre, la llevó a la casa y con 5 personas más la ultrajó, abusó de ella, la destrozó por dentro, la tuvieron que operar, estaba internada en terapia intensiva, se salvó de milagro, se salvó. También estaba implicada la madre del pibe porque fue ella la que la sacó de la casa y la dejó tirada en la calle, que si no la hubiera encontrado uno de los familiares de ella, la nena estaba muerta. Eso es lo que pasa hoy en día. Nos movilizamos tanto el barrio, salimos a la calle, que logramos que en 1 semana y media se detuvieran a los 5 implicados, incluyendo a la madre del pibe que estaba prófugo. O sea, cada vez que pasa algo así, lo que nos damos cuenta nosotras, que tenemos que salir y gritar y apurar a la justicia, porque Milagros esta vez se pudo salvar, pero le quedan secuelas inmensas en la cabeza, en su cuerpo, en toda la familia, es todo, y son cada vez más psicópatas los tipos. Porque son psicópatas los que hacen esto. Es como que si la nena no le da, disculpen que hable así, pero es lo que me sale.
no le da bolilla, no quiere estar con él. Entonces sí, te engaño, te tengo, pero a la vez es como que se la agarran y, vos no querés estar conmigo, listo. Y antes no era así. O si era, no lo sabíamos, y hoy en día sí lo vemos. Sí. Lamentablemente esto es lo que trajo la pandemia. Lo importante es que frente a estas situaciones, que ya encontraremos la manera de mejorar, la gente reacciona, ¿no? Porque salieron todos a buscarla y a colaborar. Homer, por otro lado, ¿cómo vive el colectivo afro las situaciones de violencia por cuestión de género? Siento una ambulancia. Sí, en la avenida. Sí, lo vive, como decía antes, como, digamos, con la crudeza de todos los días. Estamos hablando de lugares, muchos, digamos, donde están las viviendas, lugares marginados, donde las situaciones de violencia son frecuentes. O sea, esto no exime a otras áreas desde ya. Claro. Pero también quería ir, un poco como hablaba al principio, más tal vez a nivel mundial. O sea, el problema es que no hay cifras de esto. Claro. No hay, digamos, dentro del colectivo afro una datación de que te diga cantidad de mujeres afro vulneradas, porque esto también lo sufren las mujeres como grupo en todo el mundo. Pero quería ir, como hablaba Juanina, con crudeza, este caso de la nena, bueno, un caso que incluso terminó en muerte en Sudáfrica, como para reflexionar sobre la forma en que la pandemia potencia lo peor. Claro. Digamos, la situación de la violencia de género, los feminicidios, es persistente, es un gran problema a nivel mundial, pero la pandemia la ha potenciado, y puntualmente como botón de muestra puedo hablar de la punta de África, de Sudáfrica, donde, por ejemplo, los feminicidios han puesto una alarma y han llamado a declarar el feminicidio, o sea, la violencia contra la mujer, como una crisis nacional, como un problema de urgente resolución en Sudáfrica, que es uno de tantos países, donde se lleva un mejor conteo tal vez que en otras situaciones donde el tema está más invisibilizado, pero sí, han aumentado. De hecho, hay una estadística que decía que entre abril de 2018 abril de 2020 han habido 3.000 feminicidios. Eso te da un promedio de 4 por día. Y el promedio está en 3. La cantidad de mujeres muertas por este tipo de violencia es de 3 al día. Con lo cual, o sea, Sudáfrica en ese sentido es uno de los países, si bien legalizó, por ejemplo, en otro orden de cosas, lo que sería la IVE, la despenalización del aborto en 1997, bueno, ahí tiene, con el tema de la violencia de género, tiene una deuda enorme, porque se ha inyectado un presupuesto de 68 millones de dólares, equivalente a RAND, la moneda allá, para, digamos, desarrollar políticas. Claro, desarrollar políticas, acelerar la justicia, implementar métodos, mejores métodos de denuncia. También el confinamiento, hay dos cosas ahí. El confinamiento tal vez impidió o obstaculizó la denuncia, y además también la situación que el confinamiento en Sudáfrica empezó en marzo, tiene un ritmo parecido al de acá. Ahora esta semana justo el presidente anunció el retroceso a, bueno, otra vez lo que podríamos llamar una ley seca. También la disminución del consumo de bebida alcohólica también influyó en la violencia de género, todo lo que es episodios domésticos, etcétera. Y ahora están volviendo a esos nuevos cierres, convocatorias en lugares públicos no, cerrados permanentemente, toques de queda, un poco la vuelta a lo que fue la primera, digamos, Sudáfrica es el país, insisto, en coronavirus, el país más golpeado del continente, ya la semana pasada superó 1 millón de casos. Si bien la pandemia a nivel continental no era por suerte lo que se esperaba, con el catastrofismo típico que se espera de África siempre en los medios occidentales, de todas formas Sudáfrica es un país que está a nivel promedio bastante por arriba del golpe que ha generado la pandemia en África. Más de 1 millón de muertos, y están volviendo a coger cero de alguna forma con las medidas de restricción, con lo cual esto también, lamentablemente, estimo que pese a las medidas tomadas en septiembre, cuando se declaró toda esta cuestión del feminicidio de la política nacional de urgencia, va también a repuntar los números.
Bueno, les voy a proponer otro corte y vamos a escuchar también un tema para relajarnos un poco, y casi para el final me gustaría dar algún mensaje de esperanza, como el que tuvimos ahora con esta ley, después de mucha lucha, esperanzar a todas las mujeres y a todas las personas que necesiten esta compañía, estas palabras para llevar adelante, bueno, empezar el año con pila, enfrentar lo que se viene, porque recién están reunidos el presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta y Kicillof, analizando las medidas de restricción nuevamente. En un rato sabremos los resultados, pero se avecina otra vez un nuevo cierre, o por lo menos paulatino, hasta poder dominar la situación, y démosle herramientas positivas a la gente para recurrir en este momento tan difícil de la humanidad. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 3.233, en la provincia, 2.606, Córdoba, 3.165, Santa Fe, 7.848, Montevideo a las 15 horas, 487, Entre Ríos, 0.199. Oficiado por Confitería San José, Alberdi Murguiondo Mataderos, Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi. Informática Congreso, Avenida de Mayo 1264, locales 11 y 23. Los mejores precios en puertas y ventanas los tiene Multipuertas, Rosas 101, Lomas del Mirador. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220. Volvemos después de la última, 21:30 minutos. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Extrañas? Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no
quedará sin resolver. Traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará sin resolver. Otro crimen quedará sin resolver. En busca de respuestas en La Pregunta Urgente. Bueno, gente, volvimos con la idea de continuar. Empecemos a ver, Andrea, así seguimos el orden que vinimos manteniendo durante la conversación, este mensaje, cómo encarar estos próximos días, que parece que no era tan grave. Me acaba de informar Graciela que no era tan grave, que apelan la decisión de los tres representantes de las autoridades, que apelan a nuestra responsabilidad para cuidarnos. Por lo menos, bueno, unos días más estaremos pensando en estrategias, pienso yo, ¿no?, para este problema en especial. Sí, el comunicado oficial que ellos lanzaron fue de preocupación por el aumento de casos, o sea que en eso comparten la preocupación los tres, pero apelan a la responsabilidad social para detenerlo. Y dejaron abierto, hasta después de las fiestas, un nuevo encuentro. Claro. O sea que bueno, ese es el contenido el encuentro. No duró más de 30 minutos, o sea que fue bastante breve también. Bueno, hablemos para la gente, a ver qué le podemos aconsejar, qué esperanza le podemos dar, y vayamos cerrando esta propuesta de esta semana, que es la última del año, de este ciclo, de este primer ciclo de La Pregunta Urgente. Andrea. A ver, yo creo que a pesar digo, uno podría estar 10 programas hablando de las dificultades de la justicia, de las instituciones, la falta de recursos, todo. Sin embargo, yo creo que no es tan pesimista el panorama. Yo comenté hace un rato que se había incrementado más o menos, calculo que un 30 o 35% el trabajo respecto de antes de marzo a después de marzo.
en todas esas causas, que no sé el número neto, pero sí sé que son muchas más que el año pasado, en todas algo la justicia hizo, por ejemplo. Claro. Un botón antipánico, hubo detenidos, hubo medidas de restricción, hubo gente que lamentablemente tuvo que ir a un refugio y que está hace varios meses en un refugio con sus hijos, viviendo una cuarentena exacerbada. Digamos, en todas, yo tiendo a pensar que en todas esas causas las mujeres y sus hijos están mejor que antes de haber hecho la denuncia o que haber acudido a alguna institución. También creo que la educación, la visibilización, las campañas de difusión ayudan a reconocer la violencia antes. Si bien nos llegan casos muy, muy, muy graves de violencia física, vamos a ponerlo en eso que es la más gráfica, también muchas de las causas que se iniciaron este año son por violencia psicológica, que hace unos años era impensable, que la gente quisiera hacer una denuncia por eso, que la justicia lo recibiera, que uno mismo como abogado, vamos a ser honestos, ¿no? Era como algo menor. Pero a mí me parece que con el tiempo se fue visibilizando que ese es el primer escalón, que no hay por qué esperar a llegar al último. Bien. O incluso en las que esperaron al último, visibilizar que esto no empezó con la primera trompada, esto empezó el día que me revisó el celular, que me dijo tal cosa, que me parece que hay una mayor conciencia y eso es una manera de prevención también, así como insisto mucho con todas mis compañeras de trabajo en lo público y en el estudio particular con la importancia de la educación sexual integral, porque ayuda a detectar antes las cosas y darme cuenta que el viejo verde, ese tío pícaro, no es un tío pícaro, es un delincuente, y eso que me está haciendo no está bueno y es un abuso, y cuanto antes lo detectemos mejor. Me parece que con la violencia eso está pasando a nivel social incluso. Vos comentabas el ejemplo de la gente mirando que no se metía, que eso sigue pasando, pero no hace tanto, hace 10 años no se metía nadie. Y hace 10 años probablemente ninguno de nosotros hubiera llamado, o por ahí nosotros sí porque trabajamos en esto, pero el resto de la gente no se hubiera metido y te hubieran criticado por meterse, y la frase, los trapitos sucios se arreglan en casa, es un tema de la pareja, eso ha desaparecido. Y no hace tanto era lo habitual. Bien. Yo creo que hay una leve mejoría en estos temas y que las instituciones como la que trabajo yo, pero muchas otras, nosotras no teníamos guardias de urgencia. Lo nuestro es lo específico es el patrocinio jurídico. Claro. Integral, porque por eso hay psicólogas, pero básicamente es el patrocinio jurídico. Bueno, este año incorporamos psiquiatra, más psicólogos, trabajadora social, guardias de urgencia que antes no teníamos, por esto que comentaban. La persona tiene un problema un viernes a las 6 de la tarde y tiene que esperar al lunes. No cabe en ninguna cabeza eso. Bueno, articulamos con la línea 137, que por ahí es un número para que todos recuerden. El número 137 funciona en todo el país, las 24 horas del día. Ante problemas de violencia sexual o física pueden llamar y les van a responder. Bueno, articulamos también con ellos, y muchas de las instituciones, con los muchos o pocos recursos que tienen, empezaron a hacer cosas que, entre comillas, no le tocan, pero bueno, para tratar de paliar las instituciones que sí han cerrado y la mayor cantidad de casos que hay. Pero también la mayor cantidad de casos creo que tiene que ver con que se incrementó por la cuarentena, pero también porque la gente tiene mayor conciencia y pone antes las alarmas. Y antes dice, basta, yo esto no me lo aguanto más. A mí me gustaría preguntarle a Laura y a Vanina, precisamente como integrantes de la campaña por la emergencia nacional en violencia, ¿cómo impactó o no el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género implementado desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad? Porque ustedes plantearon recién una visión bastante cruda de cómo es el vínculo entre lo comunitario y el Estado. Pero bueno, ahora tenemos en funcionamiento este nuevo plan. En 3 minutos más o menos pueden respondernos, porque estamos con poco tiempo ya. Laura. Sí, que hable Vanina primero. Bueno, entonces, Vanina, adelante. Porque yo 3 minutos es mucho. No, la verdad es un gran logro. O sea, a través de esto de que se fue, digamos, nosotros decimos
se fue educando a los que nos tienen que ayudar a las Claro. mujeres a hacer las denuncias. Y la verdad que es una ayuda, es una gran ayuda hacia nosotras, porque tenemos esos recursos de poder saber a dónde ir, de acompañar a esa compañera, a esa vecina, a esa amiga, a esa hermana, a esa hija. Claro. Cosa que antes no lo teníamos. Claro. Y la verdad que sí, es un gran logro. Y yo siempre tengo algo así en la cabeza que fue, que es, ojalá que todo esto de los proyectos de ley, de todas las cosas que van surgiendo a través de que nos dan la facilidad, se puedan cumplir, que no sea solamente un escrito, un papel, un cuadernillo, ni nada. Simplemente que nos enseñen a ama de casa así como yo, media bruta o no, y por ahí uno dice tener las experiencias y todo, pero nos va forjando eso a tratar de ayudar. Y lo que decía recién, de que el Estado o las distintas instituciones fueron avanzando un poco más, surgieron más seguido los botones antipánicos, o sea, salían más rápido la orden de restricción y todo eso, pero también cuesta, porque hay muchos casos que no sirve eso también, porque como ya digo... Pero el mensaje que vos estás dando es que fundamentalmente muchas herramientas colaboraron, por lo menos a saber que hay soluciones, que hay refugios, habrá que aprender la manera de que llegar y a recurrir a elementos, a tener una línea a donde comunicarse. Te agradezco, Vanina, sos un encanto, querida. Y Laura, tu opinión y tu cierre. Mi opinión, un gran avance para las mujeres que haya un ministerio de género. Después nosotros tenemos en Santa Fe una preocupación, que todas esas compañeras que han sido compañeras de lucha, las notamos como neutralizadas adentro del Estado, como que están... nosotros tenemos preocupación porque no hay un presupuesto acorde de lo que nos merecemos las mujeres en la Secretaría. Por eso digo, me parece que a las mujeres hay que decirles que, a pesar de que es un gran logro ese y que hay que desarrollarlo, no nos quedemos esperando del Estado. Tenemos que protagonizar y con la lucha colectiva, como hemos hecho hasta ahora, y todo lo que conseguimos ha sido a través de eso, no es ninguna receta mágica. Pero es esperanzador esto, lo que estoy planteando es esperanzador. Y sí, la votación de la ley de hoy, que parecía después de 30 años de pelearla, se logró. Yo creo que es la luz que debemos ver que brilla, ¿no? Y en este tema de la violencia de género también. Ahora le voy a pasar los últimos minutitos a Homer para que desde su lugar, desde la mirada afro, nos dé un mensaje. Sí, el 2021 evidentemente no va a ser un año fácil, va a ser un año plagado de múltiples desafíos. Puntualmente en Argentina la vacunación completa y total vista de ser una realidad. Ahora hay que tener mucha paciencia. Claro. Y por otro lado, cruzando también un poco el Atlántico, hay algo positivo que rescató de este año y que seguramente será una tendencia que se profundice el año que viene, que tiene que ver con la participación de la juventud, de los jóvenes, como motor del cambio. Esto se ha visto, bueno, en todo el esfuerzo militante de muchas mujeres, jóvenes también, y también en ciertos movimientos de protesta contra injusticias diversas. Pensaba, por ejemplo, bueno, puntualmente uno en Nigeria, que tuvo que ver con el asesinato de una persona que la policía le robó el auto, el efectivo policía le robó el auto, que era una especie como de efecto dominó de protesta masiva contra un cuerpo de las fuerzas de seguridad, que terminó llevando a la decisión del gobierno nacional, el gobierno federal nigeriano, de cancelar esa fuerza, reformarla. Si bien la reforma no satisfizo a todos, de todos modos fue un avance, y en esa protesta participaron en las calles y también todo lo que fue la presión que se ejerció por redes sociales a
a llevar a las reformas sobre las fuerzas de seguridad, la participación de la juventud, de jóvenes, en un continente donde más de la mitad de la población tiene menos de 30 años. Claro. Eso puede generar desafíos, pero también es un importante motor de cambio, y en eso pongo un poco la expectativa y en cierta forma la esperanza, que también puede ser, digamos, extrapolada fuera del continente africano, para la justicia social, de alguna forma. Claro. De la juventud como motor y protagonista del cambio activo y encauzando la movilización, la protesta. Bueno, Omer, y a todas, Andrea, Vanina, Laura, les agradezco que nos acompañen en este fin de año con su sapiencia, con su experiencia, con sus consejos, con ayudarnos a ubicarnos frente a la realidad, ¿no? Y las invito, les deseo primero que nada un muy feliz fin de año, que el año próximo nos encuentre luchando y trabajando mucho por todas las mujeres, y que tengamos una expectativa un poco de mejor vida que la que fue la sorpresa de este año. Un beso muy grande a cada una. Graciela. Por un mejor 2021, un abrazo gigante para los 4. Gracias. Hasta luego. Gracias igualmente para ustedes. Un placer. Chao, chicas. Chao. Chao, Omer. Bueno, ahora vamos a ir con las historias del Museo de la Mujer, que nos cuenta Graciela Tejero Concha. La construcción de los feminismos en nuestra historia. La pregunta urgente. Aquí nuevamente compartiendo historias de y sobre mujeres desde el Museo de la Mujer en Buenos Aires. Cerramos un año de pandemia y crisis sanitaria. Un fin de año en el que hace meses dejamos de aplaudir a las 9 de la noche a médicos y enfermeras. Un fin de año en el que las enfermeras de la ciudad de Buenos Aires están en pie de lucha porque se las reconozca e incorpore al escalafón profesional. Por todo esto, hoy les traigo el recuerdo de 2 mujeres que seguro conocen, pero que no honramos lo suficiente. Seguro conocen a la célebre Florence Nightingale, fallecida en 1910, como la creadora de la enfermería moderna, pero en su agitada vida fue mucho más que eso. Nacida en 1820 en Italia, en el seno de una familia inglesa muy acomodada económicamente, ella tuvo que luchar contra los deseos de sus padres para dedicarse a la enfermería en vez de seguir las pautas de vida que se esperaban de una joven de su estatus social. Además, no se casó nunca, sospechoso, probablemente porque su entrega a los enfermos fue una especie de sacerdocio civil. Cuando llegaron noticias de la terrible mortandad en la guerra de Crimea, se embarcó inmediatamente hacia allá con unas 30 enfermeras que ella misma había organizado y capacitado. Descubrió que por cada soldado que moría en el frente, fallecían 10 en la retaguardia por infecciones, malos cuidados y falta de higiene. Como era una excelente matemática, aparte de enfermera, usó el recurso de la estadística y de regreso en Londres, realizó magníficos cuadros informativos que sirvieron para analizar las causas de las muertes y así diseñar estrategias sanitarias eficientes. Años después también realizó un estudio estadístico exhaustivo de la situación sanitaria en la India rural y otros lugares. Siendo pionera en la representación gráfica de carácter científico, desarrolló lo que hoy en estadística se conoce como el diagrama de área polar o de la rosa de Nightingale. Henry Dunant se inspiró en su trabajo para fundar la Cruz Roja, ya que en 1860 ella había creado la primera escuela de enfermería laica del mundo. Esta acción la emparenta con nuestra primera médica argentina, la muy conocida Cecilia Grierson, pionera también en la profesionalización de la enfermería en la Argentina, pues en 1886 funda la Escuela de Enfermeros, Enfermeras y Masajistas, inscripta en la educación superior,
que fue modelo para la creación de las escuelas de enfermería en toda América Latina. Sus propuestas relacionadas con la formación de enfermeras y enfermeros profesionales estuvieron impregnadas del ideario feminista de la primera ola de la que fue parte, compartiendo iniciativas y amistad con Gabriela de la Perrier y Emilio Coni, exponentes de la lucha por la salud pública en Buenos Aires. Innovó pensando una enfermería mixta y laica. No excluyó de la enfermería a los varones, como lo hizo la corriente anglosajona. También se explayó acerca de la educación técnica y el trabajo de la mujer, la creación de instituciones que ampliaran la influencia de la enfermería, la militancia asociativo-gremial, la práctica y la asociación profesional y la inclusión del estudio de la enfermería en la universidad. A discutir la deficitaria calidad de la atención sanitaria y la organización e institucionalización de frentes para resguardar y representar estos intereses, Grierson le sumó la revolucionaria acción de organizar a las y los graduados con el fin de controlar el ejercicio, la formación y la protección social, además de la conformación de un gremio en el siglo XIX. Ella asumió el desafío histórico de constituirse en una mujer de ciencia al servicio de la necesidad de transformar la sociedad. Como nos dice actualmente la escritora española Rosa Montero, estas historias solo se pueden rescatar aguzando el oído y escuchando el susurro de las mujeres, pero tenemos que hacer algo más que cambiar la visión del pasado. Es esencial que también cambiemos la visión del presente, la manera en que nos miramos a nosotras mismas entre nosotras. El futuro está aquí, el futuro es hoy y lo estamos haciendo. Gracias por escuchar esta sección todas las semanas. Estamos navegando olas y mareas de feminismo en los últimos 3 siglos. Sumate, compartilo en redes y sumate a la lucha. La pregunta urgente. Bueno, gente, hemos terminado este primer tramo de este ciclo. Primer tramo me refiero al ciclo en sí. Se nos termina el año. Así es. Y les deseamos que haber aportado a través de su experiencia, de sus comunicaciones, un granito de arena a sus inquietudes y haber aclarado también algunos puntos que a nosotros mismos nos cuesta entender sobre los comportamientos en nuestra sociedad y los lugares que vamos descubriendo que ocupan las mujeres. No hay una verdad, hay verdades y las vamos conociendo, como vos decís, acercándonos a esas verdades entre todas. Nos ayudamos, nos compartimos y seguramente en esa lucha colectiva vamos a ir creciendo y haciendo más largo el camino. Bueno, para terminar, les comento que vamos a seguir en el aire durante el mes de enero con los programas más representativos y en febrero nos encontrarán al pie del cañón otra vez. Gracias con historia de mujeres. Con historias de mujeres, exactamente. Gracias, hasta pronto.